El descubrimiento más inquietante de Carl Jung no tuvo que ver con la gestión de la ira. Se trataba de un tipo de personas que jamás se enfadan y de por qué esa inmunidad las convierte en seres psicológicamente intocables. Durante su práctica clínica, Jung documentó casos de pacientes con lo que él denominó impermeabilidad emocional. Eran individuos que permanecían en completa calma al ser insultados, a los que no les afectaba la crítica y que se mostraban indiferentes a los intentos de provocación de los demás. Jamás se tomaban nada como algo personal, nunca reaccionaban a la defensiva y parecían inmunes a los detonantes emocionales que controlan al resto del mundo. Jung calificó este hallazgo de inquietante porque estas personas no reprimían sus emociones ni practicaban el desapego. Habían experimentado una transformación psicológica específica que hacía que el comportamiento de los demás fuera irrelevante para su estado interior, otorgándoles un nivel de libertad emocional casi sobrenatural. A continuación, se desvela el descubrimiento más perturbador de Jung sobre la gente que nunca se enfada y el proceso psicológico que, según él, podía hacer que cualquiera se sintiera completamente indiferente a las acciones de los demás. El caso que lo reveló todo comenzó con un paciente que describió en sus notas privadas. Se trataba de un exitoso hombre de negocios que acudió a él en 1919, no porque sufriera, sino porque su absoluta falta de reactividad emocional incomodaba a quienes le rodeaban. Este empresario, al que llamaremos Heinrich, había construido un imperio del acero en la Alemania de la posguerra. Sin embargo, sus empleados le temían, no por ser cruel o violento, sino porque nada lograba enfurecerlo. Los insultos parecían resbalarle. La crítica despertaba su curiosidad en lugar de ponerlo a la defensiva. La traición le generaba interés, no dolor. Su esposa lo llevó a la consulta de Jung, convencida de que algo iba mal. «Doctor», dijo, «mi marido no se disgusta por nada. Ayer le confesé que llevaba 6 meses teniendo una aventura». Él le hizo 3 preguntas. ¿Era feliz? ¿Necesitaba algo de él? ¿Y si deseaba continuar con el matrimonio o ponerle fin? Pero lo que Jung descubrió a continuación lo cambió todo. Heinrich no sufría de entumecimiento emocional. No estaba reprimiendo nada. Simplemente había aprendido a ver sus detonantes como espejos que reflejaban partes de sí mismo que aún no había comprendido del todo. Jung llamó a esto el efecto del espejo de la sombra. Cada persona que te hace enfadar te está mostrando algo sobre tu propia mente inconsciente. El compañero de trabajo maleducado que desprecia tus ideas está reflejando tu miedo a no ser suficiente. El amigo que siempre llega tarde es un espejo de tu necesidad de control. El familiar que critica tus decisiones te está mostrando tus propias dudas. Heinrich había dominado este principio tras una devastadora traición en los negocios 3 años antes. Su socio más cercano le había robado su cliente más importante y casi había destruido su empresa. Pero en lugar de buscar venganza, Heinrich se hizo una sola pregunta. ¿Qué parte de mí está reflejando esta persona? La respuesta le dejó perplejo. La codicia de su socio reflejaba el propio miedo reprimido de Heinrich a la pobreza. La deshonestidad de su socio era un espejo de la tendencia de Heinrich a ocultar sus verdaderos sentimientos. La traición de su socio le mostró a Heinrich su propia capacidad para el egoísmo. Al enfrentarse a estos aspectos de su sombra, en lugar de proyectarlos en otros, Heinrich había alcanzado lo que Jung denominó inmunidad psicológica. Era capaz de ver el comportamiento de los demás como información sobre ellos, no como ataques contra él. Jung
documentó este proceso en lo que llamó el protocolo de integración de la sombra. Cuando alguien te active un detonante, en lugar de reaccionar, hazte 3 preguntas. ¿Qué rasgo de esta persona estoy juzgando con más dureza? ¿En qué momentos muestro yo este mismo rasgo, aunque sea de forma sutil? ¿Qué intenta enseñarme este detonante sobre mí mismo? Veamos cómo funciona. Sarah, una directora de marketing, se sentía constantemente irritada por las interrupciones de su colega Tom durante las reuniones. Usando el método de Jung, se preguntó: ¿qué estoy juzgando en Tom? Su necesidad de atención. ¿Dónde hago yo lo mismo? Se dio cuenta de que a menudo dominaba las conversaciones cuando se sentía insegura. ¿Qué le estaba enseñando esto? Que su enfado con Tom era en realidad frustración con su propio comportamiento de búsqueda de atención. Una vez que Sarah se apropió de este aspecto de su sombra, las interrupciones de Tom dejaron de molestarle. Podía verlas como la inseguridad de él, no como un ataque a su valía. Ese es el poder del espejo de la sombra. Transforma los detonantes en maestros. Pero la investigación de Jung reveló algo aún más inquietante. Las personas que alcanzaban la impermeabilidad emocional habían descubierto un espacio psicológico al que la mayoría de los humanos nunca accede: la brecha entre el estímulo y la respuesta. Heinrich le describió esta brecha a Jung. Doctor, cuando alguien me insulta, experimento algo extraño. El tiempo parece ralentizarse. Puedo ver sus palabras viniendo hacia mí, pero en lugar de golpearme, flotan en el aire. En ese instante, tengo una elección. ¿Atrapo esas palabras y las hago mías, o dejo que me atraviesen? Jung se dio cuenta de que Heinrich había encontrado lo que llamó la brecha de reacción, un espacio psicológico donde la elección consciente reemplaza a la reacción inconsciente. La mayoría de la gente experimenta el detonante y la respuesta como un único evento continuo, pero aquellos con impermeabilidad emocional habían aprendido a insertar la conciencia plena entre el detonante y su respuesta. Este descubrimiento contradecía todo lo que la psicología entendía sobre la naturaleza humana. Se asumía que la ira era automática, que los detonantes llevaban inevitablemente a reacciones. Pero los pacientes de Jung demostraron que, con el entrenamiento adecuado, cualquiera podía acceder a esta brecha y elegir su respuesta. La técnica que Jung desarrolló era engañosamente simple, pero psicológicamente profunda. La llamó el protocolo del observador. Cuando te sientas provocado, en lugar de reaccionar de inmediato, das un paso atrás y observas el detonante como si estuvieras viendo una película. Te fijas en las palabras de la otra persona, su lenguaje corporal, su estado emocional. Pero lo más importante es que observas tu propia respuesta interna sin convertirte en ella. Jung documentó caso tras caso de pacientes que dominaban esta técnica. María, una profesora, aprendió hasta observar las críticas de su director sin tomárselas como algo personal. En lugar de ponerse a la defensiva, podía ver su estrés, la presión del consejo escolar, sus propias inseguridades. Desde la posición del observador, podía responder con empatía en lugar de con ira. La revelación fundamental que Jung descubrió fue la siguiente: no eres tus emociones, eres la conciencia que las observa. Cuando alguien te provoca ira, esa ira es información, no tu identidad. Puedes elegir actuar en consecuencia, examinarla o simplemente dejarla pasar. Heinrich había dominado esto tan completamente que describía sentirse psicológicamente transparente. La negatividad de otras personas lo atravesaba como la luz a través del cristal. No estaba evitando ni reprimiendo nada.
Simplemente elegía no identificarse con cada impulso emocional. Pero esto es lo que Jung encontró más perturbador de esta habilidad. Una vez que la gente la desarrollaba, a menudo perdía el interés en el drama que consumía a la mayoría de los seres humanos. Dejaban de preocuparse por tener razón, ganar discusiones o demostrar su valía. Esto los hacía increíblemente poderosos, pero también los aislaba de aquellos que seguían atrapados en patrones reactivos. El protocolo del observador requiere práctica, pero Jung descubrió que la mayoría de las personas podían acceder a la brecha de reacción en cuestión de semanas con una aplicación constante. La técnica implica 3 pasos. Haz una pausa cuando te sientas provocado y respira conscientemente. Observa el detonante y tu respuesta sin juzgar. Elige tu acción basándote en tus valores, no en tus impulsos. No se trata de volverse impasible o desapegado. Se trata de convertirte en el autor de tus respuestas, en lugar de ser la víctima de tus reacciones. La investigación de Jung sobre la impermeabilidad emocional reveló otro patrón inquietante. Las personas que nunca se enfadaban habían construido lo que él llamó fortalezas limítrofes alrededor de su espacio psicológico. A diferencia de los límites físicos, estas eran barreras invisibles que determinaban qué podía y qué no podía afectar a su estado interior. Heinrich le explicó su fortaleza limítrofe a Jung. «Doctor, aprendí que la gente solo puede perturbar mi paz si yo les doy permiso. Sus palabras, sus acciones, sus emociones son eventos externos. Solo se convierten en experiencias internas si yo elijo interiorizarlas». Este concepto revolucionó la comprensión de Jung sobre la psicología humana. Se dio cuenta de que la mayoría de la gente tenía límites psicológicos completamente permeables. Absorbían las emociones de los demás, asumían su estrés y permitían que los eventos externos dictaran su estado interno. Pero aquellos con impermeabilidad emocional habían aprendido a construir barreras selectivas. Jung documentó 3 tipos de límites psicológicos que sus pacientes inmunes habían desarrollado. El primero era el filtro de relevancia. Se habían entrenado para absorber solo la información que servía a su crecimiento o a sus objetivos. Todo lo demás era reconocido pero no interiorizado. El segundo era el límite de propiedad. Podían distinguir entre sus emociones y las de los demás. Cuando alguien estaba enfadado con ellos, podían verlo como el enfado de esa... ¿Cuántas veces más vas a dejar que te humillen? ¿Cuántas veces vas a disculparte por ser quien eres? El método sombra no busca que mejores. Quiere que despiertes. Aquel que no domina será dominado. Este libro no es para todos. Es para el que está listo para volverse peligroso. Consíguelo ahora. El enlace está en la descripción. Persona. No su propio enfado por el enfado de esa persona. El tercero era la fortaleza de la identidad. Tenían un sentido tan sólido de sí mismos que la crítica externa no podía sacudir su identidad central. Podían escuchar comentarios sin oír un juicio sobre su valía. Pero Jung descubrió algo perturbador sobre estos límites. Las personas que los desarrollaban a menudo se convertían en imanes para aquellos que carecían de ellos. Individuos tóxicos, vampiros energéticos y personas emocionalmente inestables se sentían atraídos por aquellos con límites fuertes porque les proporcionaban la estabilidad que estas personalidades caóticas anhelaban. Heinrich lo experimentaba constantemente. «Doctor», le dijo a Jung, «desde que dejé de reaccionar a la provocación, la gente parece esforzarse más en provocarme.
Es como si mi calma les molestara más de lo que jamás lo hizo la ira. Jung se dio cuenta de que esto se debía a que las personas emocionalmente reactivas utilizan las reacciones de los demás para regular su propio estado emocional. Cuando Heinrich se negaba a proporcionar esa regulación, obligaba a los demás a confrontar su propia inestabilidad psicológica. La técnica de la fortaleza limítrofe que Jung desarrolló implicaba 3 elementos estratégicos. Primero, el cortafuegos emocional. Antes de entrar en cualquier situación social, decides conscientemente qué emociones estás dispuesto a experimentar y cuáles observarás pero no absorberás. Segundo, la selección de respuesta. Predefines cómo manejarás los detonantes comunes. En lugar de reaccionar en el momento, ejecutas una respuesta planificada basada en tus valores. Tercero, el ancla de identidad. Mantienes un sentido tan claro de quién eres que las opiniones externas se convierten en datos interesantes en lugar de amenazas a tu autoconcepto. Veamos esto en acción. David, un ingeniero de software, estaba constantemente estresado por su exigente jefe. Usando el método de la fortaleza limítrofe de Jung, David implementó un cortafuegos emocional antes del trabajo cada día. Decidió que observaría el estrés de su jefe, pero no lo absorbería. Preseleccionó respuestas tranquilas y profesionales a las críticas y ancló su identidad en su competencia y crecimiento, no en la aprobación de su jefe. En cuestión de semanas, David informó sentirse intocable en el trabajo. Los estados de ánimo de su jefe ya no afectaban a su rendimiento ni a su paz mental. Pero lo más importante es que su jefe empezó a tratarlo con más respeto, como si sintiera la nueva fortaleza psicológica de David. Esta es la paradoja que Jung descubrió sobre las fortalezas limítrofes. Cuanto más fuertes son tus límites, más los respetan los demás. La gente puede percibir la fortaleza psicológica y, por lo general, ajusta su comportamiento en consecuencia. Pero el descubrimiento más perturbador de Jung sobre la impermeabilidad emocional implicaba lo que él llamó la inversión de la proyección. Sus pacientes inmunes habían aprendido a ver más allá de los ataques emocionales de los demás, hasta las heridas psicológicas que los impulsaban. Heinrich demostró este principio durante una de las sesiones con Jung. Un rival de negocios lo había humillado públicamente, llamándolo un especulador sin corazón al que no le importaban sus trabajadores. En lugar de ira o defensa, Heinrich sintió curiosidad. «Doctor», dijo Heinrich, «el ataque de este hombre me lo dijo todo sobre su psicología y nada sobre la mía. Su acusación de falta de corazón reveló su propio miedo a ser visto como insensible. Su enfoque en el beneficio mostró su propia inseguridad financiera. Su preocupación por los trabajadores expuso su culpa sobre su propio trato a los empleados». Jung se dio cuenta de que Heinrich había dominado lo que llamó la visión de rayos X psicológica, la capacidad de ver a través de los ataques superficiales hasta las dinámicas psicológicas subyacentes. Cuando alguien te ataca, siempre te está diciendo algo sobre sí mismo, no sobre ti. Este descubrimiento fue perturbador porque significaba que la mayoría de los conflictos humanos se basaban en la proyección psicológica. La gente no luchaba realmente entre sí. Luchaban contra proyecciones de sus propios problemas no resueltos. Jung documentó el patrón repetidamente. Las críticas sobre tu apariencia provienen de personas inseguras con su físico. Los ataques a tu éxito provienen de aquellos frustrados con sus logros. Los juicios sobre tus elecciones provienen de quienes dudan de sus propias decisiones.
Pero esto es lo que Jung encontró más preocupante. Una vez que podías ver estas proyecciones con claridad, se volvía casi imposible tomarse los ataques personales como algo personal. Empezabas a sentir compasión por el dolor psicológico que impulsaba la agresión de los demás. Heinrich describió este cambio. Doctor, cuando alguien me ataca ahora, veo a un niño herido que arremete con dolor. ¿Cómo puedo enfadarme con un niño por llorar? En cambio, siento curiosidad por saber qué le dolió y si puedo ayudar. Esta es la inmunidad psicológica definitiva, descubrió Jung. Cuando puedes ver los ataques de los demás como expresiones de su dolor en lugar de evaluaciones de tu valía, te vuelves completamente indiferente a su comportamiento. La técnica de inversión de la proyección implica 3 preguntas de diagnóstico. Cuando alguien te ataca, ¿qué cualidad están atacando en mí? ¿Dónde podrían ellos tener dificultades con esta misma cualidad? ¿Qué dolor o miedo podría estar impulsando este ataque? Déjame demostrar esto con un ejemplo real. Lisa, una diseñadora gráfica, quedó devastada cuando un cliente calificó su trabajo de completamente poco profesional y amateur. Usando la inversión de la proyección, se preguntó, ¿qué están atacando? Mi profesionalidad. ¿Dónde podrían ellos tener dificultades con esto? Recordó que el cliente mencionó sentirse como un impostor en su industria. ¿Qué dolor impulsa esto? El miedo a que su propia falta de profesionalidad quede expuesta. Esta idea transformó la respuesta de Lisa. En lugar de tomarse la crítica como algo personal, pudo verla como la proyección de las propias inseguridades profesionales del cliente. Abordó sus preocupaciones profesionalmente mientras mantenía su paz interior. Pero Jung advirtió sobre un peligroso efecto secundario de dominar la inversión de la proyección. Una vez que podías ver a través de las defensas psicológicas de todos, mantener relaciones genuinas se volvía un desafío. Podrías sentir que estabas rodeado de niños heridos en lugar de adultos iguales. Heinrich experimentó este aislamiento. Doctor, a veces siento que soy el único adulto en un mundo de niños dolidos. Puedo ver el dolor de todos tan claramente que me cuesta tomarme en serio su comportamiento. Jung se dio cuenta de que este era el precio de la inmunidad psicológica. Una claridad sobre la naturaleza humana que podía llevar al desapego del drama humano. La clave era aprender a ver el dolor de los demás sin perder la compasión por su experiencia. El descubrimiento final de Jung sobre la impermeabilidad emocional fue quizás el más perturbador de todos. Sus pacientes no solo habían aprendido a evitar ser provocados, habían desarrollado lo que él llamó alquimia emocional, la capacidad de transformar cada detonante en oro psicológico. Heinrich explicó este proceso. Doctor, ya no veo a las personas difíciles como problemas a evitar. Las veo como maestros que me traen exactamente las lecciones que necesito para mi crecimiento. Cuanto más puede alguien provocarme, más valioso es para mi desarrollo. Esto representaba una inversión completa de la psicología humana normal. En lugar de evitar los detonantes, Heinrich los buscaba activamente como oportunidades de crecimiento. En lugar de ver a las personas difíciles como enemigos, los veía como aliados inconscientes en su desarrollo psicológico. Jung se dio cuenta de que esta era la etapa final de la impermeabilidad emocional. Transformar cada desafío externo en un avance interno. Sus pacientes inmunes habían aprendido a usar la negatividad de otras personas como combustible para su propia evolución psicológica. El proceso que Heinrich describió era metódico. Cuando era provocado, en lugar de reaccionar o incluso solo observar,
Se preguntaba de inmediato, ¿qué me está enseñando esta persona sobre mí mismo? ¿Qué debilidad están exponiendo que necesito fortalecer? ¿Qué aspecto de mi sombra me están obligando a confrontar? Pero esto es lo que Jung encontró más perturbador. Este nivel de desarrollo psicológico creaba individuos que eran casi imposibles de manipular, controlar o derrotar emocionalmente. Habían transformado cada debilidad potencial en una fuente de fortaleza. Ya conoces esta verdad intuitivamente. La validación externa no puede inflarte porque no la necesitas. La crítica externa no puede desinflarte porque la usas para crecer. Tienes la capacidad de volverte emocionalmente invulnerable, no a través de una armadura, sino a través de la alquimia de convertir cada desafío en sabiduría. Esta alquimia emocional implicaba 3 procesos de transformación. Primero, la minería de detonantes. Extraer activamente ideas valiosas de cada persona que perturbaba tu paz. Segundo, la integración de la sombra. Usar el comportamiento de los demás para identificar y sanar tus propias heridas psicológicas. Tercero, la síntesis de fortaleza. Convertir cada debilidad descubierta en una fortaleza desarrollada. Permíteme mostrarte este proceso en acción. Marcus, un gerente de ventas, se sentía constantemente provocado por la pereza y las excusas de su equipo. En lugar de solo gestionar su reacción, utilizó la alquimia emocional. Se preguntó, ¿qué me enseña su pereza? Que espero que los demás compartan mi empuje sin entender sus motivaciones. ¿Qué debilidad expone esto? Mi incapacidad para inspirar en lugar de exigir. ¿Qué fortaleza puedo desarrollar? La habilidad de motivar a otros a través de la conexión en lugar de la presión. Marcus transformó su detonante en una oportunidad de crecimiento. Estudió psicología de la motivación, aprendió a conectar con los objetivos personales de su equipo y se convirtió en uno de los líderes más efectivos de la empresa. Su detonante se convirtió en el catalizador de su mayor desarrollo profesional. Pero Jung advirtió sobre el lado oscuro de la alquimia emocional. Las personas que la dominaban a veces se centraban tanto en su propio crecimiento que perdían la empatía por aquellos que todavía luchaban con la regulación emocional básica. Podían volverse psicológicamente superiores y emocionalmente distantes. Heinrich experimentó esto. Doctor, a veces siento que estoy llevando a cabo un experimento psicológico en lugar de vivir una vida humana. Cada interacción se convierte en una oportunidad para estudiar la naturaleza humana en lugar de conectar con otra persona. Jung se dio cuenta de que el desafío final de la impermeabilidad emocional era mantener la humanidad mientras se alcanzaba la trascendencia psicológica. El objetivo no era volverse invulnerable, sino antifrágil, más fuerte y más compasivo a través de cada desafío. Como escribió Jung, la aceptación de uno mismo es la esencia de todo el problema moral y el epítome de toda una visión de la vida. La verdadera inmunidad requería aceptar tanto la fortaleza como la vulnerabilidad. La etapa final de la alquimia emocional implicaba lo que Jung llamó inmunidad compasiva. Usar tu fortaleza psicológica para ayudar a otros en lugar de distanciarte de ellos. Heinrich finalmente aprendió a usar su inmunidad no como un escudo, sino como un puente, ayudando a otros a desarrollar su propia resiliencia emocional. Las observaciones finales de Jung sobre la impermeabilidad emocional revelaron su propósito último: no escapar de la conexión humana, sino interactuar con ella desde una posición de fortaleza psicológica. Llamó a esta etapa el guerrero compasivo, alguien que podía permanecer impasible mientras se preocupaba profundamente por los demás.
La transformación de Heinrich en un guerrero compasivo ocurrió gradualmente. Inicialmente, su inmunidad creó distancia entre él y los demás. La gente encontraba su calma inquebrantable inquietante, incluso amenazante. Pero Jung le ayudó a entender que la verdadera inmunidad emocional incluía la capacidad de hacer que los demás se sintieran seguros y comprendidos. Doctor, reflexionó Heinrich, me di cuenta de que mi inmunidad estaba incompleta si solo me protegía a mí. La verdadera fuerza significa crear un espacio para que otros sientan sus emociones sin juzgar, mientras mantengo mi propio centro. Jung documentó cómo Heinrich aprendió a usar su inmunidad emocional al servicio de los demás. Cuando su esposa expresaba frustración en lugar de permanecer impasible, podía dar cabida a sus sentimientos sin absorberlos. Cuando sus empleados le traían problemas, podía escuchar con plena presencia sin cargar con su estrés. Esta es la paradoja que Jung descubrió sobre la inmunidad emocional definitiva. Requiere mantener tu humanidad, no trascenderla. El guerrero compasivo puede sentir el dolor de los demás sin sufrir, presenciar el caos de los demás sin volverse caótico y ofrecer apoyo sin agotarse. La técnica que desarrollé a partir de las observaciones de Jung implicaba el aikido emocional, usar la energía de las emociones de los demás para ayudarlos en lugar de resistir o absorber esa energía. Cuando alguien te trae ira, la rediriges hacia soluciones. Cuando alguien te trae tristeza, la transformas en compasión. Cuando alguien te trae miedo, lo alquimizas en sabiduría. Heinrich dominó esto tan completamente que la gente comenzó a buscarlo durante sus peores crisis emocionales. Su sola presencia parecía calmar las tormentas internas de los demás. Pero lo logró no a través del desapego emocional, sino a través de la maestría emocional. Sentirlo todo sin ser controlado por nada. Las notas finales de Jung sobre Heinrich revelaron el secreto último de la impermeabilidad emocional. Ha aprendido a amar la humanidad de los demás, mientras permanece intocable por su caos. Este es quizás el mayor logro de la psicología humana. Vulnerabilidad completa combinada con invulnerabilidad completa. El hombre de negocios al que nada podía molestar se convirtió en el mayor caso de estudio de Jung sobre el potencial psicológico humano. Heinrich demostró que la inmunidad emocional no consiste en volverse frío o distante. Se trata de volverse tan psicológicamente fuerte que puedes permanecer cálido y conectado incluso en medio de las tormentas emocionales de los demás. El inquietante descubrimiento de Jung sobre las personas que nunca se enfadan reveló la verdad última sobre la naturaleza humana. No somos víctimas de nuestras reacciones emocionales. Con la comprensión y la práctica adecuadas, cualquiera puede desarrollar la inmunidad psicológica que hace que el comportamiento de los demás sea irrelevante para tu paz interior. El camino que recorrió Heinrich, desde la integración de la sombra, pasando por las fortalezas limítrofes, hasta la alquimia emocional y finalmente al guerrero compasivo, representa el viaje completo del desarrollo psicológico que Jung creía que todo ser humano podía lograr. Hoy has aprendido las técnicas psicológicas que Jung documentó en sus estudios de caso más privados. El espejo de la sombra que transforma detonantes en maestros, la brecha de reacción que te da el poder de elegir tus respuestas, la fortaleza limítrofe que protege tu espacio psicológico, la inversión de la proyección que te ayuda a ver a través de los ataques de los demás, la alquimia emocional que convierte cada desafío en crecimiento y finalmente
el guerrero compasivo que mantiene la humanidad mientras alcanza la inmunidad. El descubrimiento más perturbador de Jung no fue que algunas personas nunca se enfadan, fue que esta habilidad revela el vasto potencial psicológico que yace latente en cada ser humano. La pregunta no es si puedes desarrollar la inmunidad emocional. La pregunta es si estás listo para reclamar el poder psicológico que Jung demostró que te pertenece. Recuerda la última reflexión de Heinrich. Doctor, aprendí que la verdadera fuerza no se trata de lo que no puede tocarte. Se trata de lo que tú puedes tocar sin que te cambie. Tu viaje hacia la inmunidad emocional comienza ahora. Cada detonante que encuentres es un maestro. Cada persona difícil es un espejo. Cada desafío es una oportunidad para la alquimia psicológica. La única persona que puede perturbar tu paz es la parte de ti que aún no has comprendido del todo. Toma el inquietante descubrimiento de Jung y conviértelo en tu verdad liberadora. Tienes el poder de que nadie vuelva a molestarte nunca más. La debilidad es una elección. El respeto no se pide, se impone. Estás harto de que te manipulen, de ser invisible, de sentir que hay unas reglas en el juego social que todos conocen menos tú. Esas reglas existen y están diseñadas para mantenerte exactamente donde estás, bajo el control de otros. El método Sombra no es un libro de autoayuda para que te sientas mejor. Es un arsenal de 229 páginas con las tácticas más despiadadas y efectivas de la psicología humana. Aprenderás a transformar tu vulnerabilidad en un arma letal, a usar la frialdad como un escudo impenetrable y a leer a las personas para anticiparte a cada uno de sus movimientos. Deja de ser una pieza en el tablero de otros y conviértete en el jugador que controla la partida. El poder para cambiar tu realidad está a un solo clic. Compra el método Sombra ahora. Obtén acceso inmediato y que tu transformación sea irreversible.